Muy buenas chicos, mirad, hoy vamos a ir a la segunda parte del tema 15, métodos usuales en la toma de decisiones empresariales. Como podéis recordar, el otro día vimos los primeros puntos del tema, hablábamos de la dirección y la toma de decisiones, la importancia de la toma de decisiones dentro de una empresa, la diferencia entre decisiones centralizadas y descentralizadas, que como podéis recordar dependía de la medida en la que la persona que toma decisiones, delegase en otras personas. Si delegaba, sería descentralizada, mientras que si era ella la única persona que podía tomar decisiones, era un criterio de empresa centralizada. Vimos también el caso de Carla. Ahora vamos a seguir con la siguiente parte del tema, que son los criterios en la toma de decisiones. Mirad, como hemos venido hasta ahora diciendo, la toma de decisiones es una práctica llevada en todos los sectores profesionales. Por ejemplo, pues para llevar nuevos procesos, para establecer nueva metodología de trabajo, para asignar tareas, para asignar unos beneficios, o sea, para repartir beneficios entre los accionistas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Hay un montón de decisiones que se tienen en cuenta y se toman a lo largo de la vida de una empresa, a lo largo del año. Pero claro, como podéis pensar, no todas las personas tienen potestad para decidir, pero las personas que tienen esa potestad, pues tampoco seguirán los mismos criterios. Habrá algunas personas que se basen en criterios de justicia, que es justo o que no es justo, mientras que otros solamente se centrarán y se enfocarán en otros criterios para la obtención de beneficios. Decir entonces que Robbins, un escritor californiano, que toda persona podrá tomar decisiones éticas basándote en tres diferentes criterios de decisión, a saber, el utilitarismo, el derecho y la justicia. El primero, el utilitarismo, consiste en tomar decisiones pensando en el beneficio para la organización, es decir, buscar el beneficio para todas las personas que conforman esa organización. Como por ejemplo se me ocurre, pues mejorar las condiciones de trabajo de los empleados. ¿Por qué? Porque si mejoramos estas condiciones, los trabajadores estarán más motivados, trabajarán mejor y así de una manera totalmente directa mejorará la eficiencia y el rendimiento de la empresa. En segundo lugar, tenemos criterios basados en el derecho, que consiste en basarse en normas para la toma de decisiones. Por ejemplo, imaginaros que queremos dar un incentivo a nuestros trabajadores, pero claro, en nuestro convenio no aparece nada reflejado sobre ese tipo de incentivo. Entonces, como no aparece reflejado, pues no se lo damos a los trabajadores. Es una buena forma de no subir el salario, ¿no creéis? Un poco extrapolado a la vida cotidiana, pues típico que cuando le dice a tu padre, oye, ¿puedo hacer algo? Y te dice lo que diga tu madre. Y si tu madre dice que no, entonces ya no hay nada más que hacer. Entonces, bueno, te quitas ese marrón de encima. Y ya por último, el tercer criterio, que es el de justicia. ¿En qué consiste? Pues mirad, en este criterio se tienen en cuenta la distribución equitativa del trabajo y los beneficios para todos. Este criterio es un poco más imparcial que los anteriores. Por ejemplo, imaginaros pues, que se conceden unos incentivos en base al rendimiento y al trabajo de cada uno de los trabajadores. Pero claro, al ser principio de justicia, lo que se tiene que tener en cuenta también, y no podemos olvidar, es tener en cuenta la situación de cada uno de los trabajadores, la situación personal de cada uno de ellos en cada momento. Entonces, una vez visto estos tipos de criterios, podemos plantearnos, oye, ¿y de qué depende que utilice un tipo de criterio u otro? Pues muy sencillo. Mirad, la primera son una serie de condicionantes. El primero, el hecho sobre el que se decide. Obviamente, pues en función del tema que vamos a tratar, pues no utilizaremos utilizaremos un criterio u otro. Segundo, el contexto en el que se encuentra la situación sobre la que vamos a decidir. Eso vimos también que era un requisito y un criterio que afectaba directamente a la toma de decisiones, si acordáis los temas anteriores. Y por último, la consecuencia que pueda venir después de esa toma de decisiones. Ya por último en el último punto, lo que vamos a ver va a ser el segundo caso práctico. ¿De acuerdo?
que es, bueno, un caso práctico donde se plantea, pues bueno, si a menor productividad, menor salario y demás. Vamos a leerlo tranquilamente y lo vamos a comentar. Tenéis 20 segundillos para leerlo tranquilamente. Bueno, como podéis ver aquí se plantea, pues bueno, la situación de un trabajador, bueno, de dos trabajadores más bien, en el que uno trabaja aparentemente mejor que otro y tiene mayor rendimientos que el otro. Entonces lo que hace es ir a la jefa y en vez de decirle, oye, súbeme a mi salario, lo que dice es que se lo bajen a la otra que trabaja peor. Entonces aquí el caso práctico lo que nos plantea es que, dada esta situación, si creéis que la jefa debería bajarle el salario a Sara, que es la que trabaja aparentemente peor que Eugenio. Pero claro, tenéis que tener en cuenta que nos basamos en el criterio de derecho. ¿Qué pensáis? Pues mira, tal y como hemos dicho en la diapositiva, en la anterior diapositiva, si se basa en un criterio de derecho, esta jefa no podrá bajarle el salario. ¿Por qué? Porque estamos basándonos en un convenio colectivo. Y sabéis que si el convenio colectivo establece un salario, ese salario no puede ir por debajo del que viene recogido. Por tanto, si las dos personas ocupan la misma categoría profesional y tienen las mismas condiciones laborales en cuanto a horario, carga de trabajo y demás, pues no podrá bajarle el salario. En cambio, imaginaros que nos vamos al criterio de justicia. Ahí sí se podría entender una subida de salario. No una bajada de la otra, sino una subida para Eugenio, que es el que aparentemente está trabajando más. Pues bueno, hasta aquí el primer tema de este tercer trimestre. Un saludo.